Muy buenas tardes, estimados seguidores y escuchas de estas nuestras acostumbradas microcápsulas de cultura jurídica semanal. Y pues el día de hoy nuestra cápsula ya, la número 134 cápsulas, cuyo cometido es incrementar la cultura jurídica de la sociedad desde este espacio con temas de actualidad, los temas más importantes ocurridos en las semanas, en la semana que transcurrió. Y advertí para esta cápsula dos temas muy importantes en materia jurídica, social e incluso cuestiones políticas. El primero es que se presentó el proyecto por parte del ministro de la Suprema Corte, Luis María Aguilar, un proyecto muy amplio de 150 páginas, un poquito más, donde va a poner en consideración del Pleno de la Suprema Corte el que se pueda declarar inconstitucional e inconvencional la prisión preventiva, sobre todo la de carácter oficioso. Ese es un tema ya que se ha discutido ya en el ámbito jurídico ya desde hace muchísimas décadas e inclusive en el anterior sistema inquisitorio ya se había hablado de este tema de cómo una persona que no ha sido sentenciada pueda permanecer privada de su libertad durante todo su proceso. Y muchos estudiosos del tema, abogados, etcétera, pues consideran que afecta básicamente dos grandes principios que rigen el derecho penal, que es el principio de presunción de inocencia y el debido proceso. ¿Por qué? Porque, bueno, recordemos que cuando una persona aparentemente, presumiblemente, se le imputa un delito, eh, pues se le va a iniciar un proceso que va a culminar en una sentencia que lo condene o que lo absuelva. Y será hasta ese momento cuando se den los efectos de la sanción que se le haya impuesto, ya sea una sanción privativa de libertad o alguna otra sanción, multa, una privación del ejercicio profesional, etcétera, ¿no? Y desde luego la reparación del daño. Y pues obviamente el tema de la prisión preventiva ha sido un tema muy polémico porque hay dos posturas encontradas en este tema. Y yo creo que las dos posturas y los dos argumentos tienen de fondo, tienen sustento, tienen argumentos. La primera de ellas es que se considera que debe de existir la prisión preventiva, pero no de carácter oficioso. ¿Esto qué quiere decir? Que la propia Constitución, en su artículo 19 y el artículo del Código Nacional, me parece que es el 167, señalan que en el caso de los delitos graves, así señalados por la Constitución, un ejemplo, el homicidio doloso o el secuestro, delitos graves ambos, eh, cuando alguien sea procesado o haya méritos para procesar por ese tipo de delitos graves, no puedan obtener su libertad precisamente por disposición de la ley procesal penal y de la Constitución, por considerarse graves y cuando se inicia su proceso, pues todo su proceso lo van a llevar en privación de su libertad. Pero ¿por qué el legislador y por qué quienes en su momento tomaron la decisión de establecer esa situación de en delitos graves imponer la prisión preventiva oficiosa? Pues fue en el sentido de que uno, el carácter grave y trascendente de ese delito, de que hacía posible el que esa persona se pudiera dar a la fuga, y además, algo muy importante, la seguridad de la víctima. ¿Cuántas veces el agresor llega a ser puesto en libertad durante su proceso
y llega a agredir a la víctima o a los familiares de la víctima. En ese sentido fue como se estableció que en esos delitos graves establecidos en el artículo 19 se pudiera imponer esa prisión preventiva oficiosa, que obviamente, como lo hemos comentado al inicio, vulnera la presunción de inocencia, el debido proceso, pero lo que no sabemos es que pues aquí en México desafortunadamente la impunidad es lo que prevalece. Si la impunidad ya estaba, ya era en unas proporciones considerables, más allá del 98%, en el sistema anterior y en ese sistema sigue prevaleciendo la impunidad, y además sabemos que quienes cometen esos delitos graves pues son ya gente que se ha organizado para delinquir. Poco le importa la autoridad, poco le importa la víctima, poco le importa el Estado de Derecho, poco le importa el respeto a los derechos de los demás, y por eso es que en ese entonces el legislador y los juristas consideraron que se debiera establecer para esos delitos graves la prisión preventiva oficiosa, que en mi particular punto de vista sí debe de conservarse por lo menos un tiempo más, debido a que pues el sistema penal es un sistema penal que no empata ni no encaja a nuestra realidad social y económica, y prueba de ello es lo que sucedió con el caso Ayotzinapa, lo que sucede con los delitos aparentemente no graves, bandas bien organizadas para hacer robos, estafas, montachoques, montadeudas, familias completas dedicadas a la delincuencia, y que en algunos casos en clara colusión con la autoridad, incluso con la policía, pues siguen haciendo sus fechorías, y el que se libere o se considere que no es, que es inconstitucional e inconvencional la prisión preventiva oficiosa, pues va a ser una señal de que, bueno, pues ahora sí que se va a desatar la violencia, ya de por sí, ya tan elevada comisión de ilícitos graves y no graves, y pues va a suceder lo que mismo que ha sucedido, ¿no? El mayor afectado en todo esto, con estas decisiones, pues es la víctima del delito, que no ha visto hasta ahorita, ni con el sistema anterior, ni con el sistema nuevo, no ha visto plenamente respetados sus derechos, ni tampoco hay los instrumentos para ejercerlos de la manera más adecuada. Prueba de ello es que les invito a que hablen con 1, 2, 3 víctimas del delito, ya sea de delitos graves o no graves, si realmente están satisfechos al día de hoy del sistema de justicia penal, que es un sistema, que me disculpen mis demás compañeros, es un sistema que no termina de funcionar, es un sistema que solo cambió las formas, pero el fondo sigue siendo el mismo: jueces corruptos, policías corruptos, ministerios públicos ineficientes, retardo en la justicia, malas decisiones en franco perjuicio para la víctima, etcétera, ¿no? Entonces, esa postura que estoy comentando es una postura que a mí me parece en su esencia válida para que se sostenga todavía la prisión preventiva oficiosa. Y hay otro bloque de juristas, entre ellos el magistrado Luis María Aguilar, que dicen exactamente lo contrario, y bueno, en cierta manera también tienen argumentos válidos. Debiera de eliminarse la prisión preventiva oficiosa para que se convierta, el juez tenga atribuciones como en el sistema norteamericano, de que en cualquier delito, ya sea grave o no grave, delito sexual, homicidio doloso, incluso un fraude, un abuso de confianza, etcétera, tenga la facultad de que, si lo solicita y si lo justifica la fiscalía, se puede imponer incluso una prisión preventiva oficiosa o cualquier otra de las medidas cautelares que establece la legislación adjetiva penal,
pero que se elimine la oficiosa y yo digo que se debe de potencializar y además modificar la justificada para que haya mayores elementos y condiciones y requisitos para que si lo solicita la víctima, incluso su asesor jurídico o la fiscalía, que de manera justificada se pueda privar de la libertad porque así se justifique, pueda darse a la fuga el presunto, la presunta persona que había cometido el ilícito, haya argumentos para justificar eso, incluso se pueda decir, corre riesgo la víctima de ser agredida en virtud del delito que se cometió, y por eso es que debe de quedarse durante su proceso en prisión. Pero ahí es a donde viene el tema de que la justificada sí se va a conservar y se tiene que dar ciertos elementos para que pues se garanticen los derechos de la víctima también y obviamente del imputado. Y eliminar, porque este bloque pide eliminar, y que bueno, muchos juristas así lo consideramos, eliminar la prisión preventiva oficiosa para que solamente quede la justificada y además se pueda aplicar en cualquier ilícito, incluso hasta en un ilícito que no sea grave, por ejemplo en el caso de los delitos patrimoniales, porque efectivamente viola la presunción de inocencia, porque pues si todavía no me han dictado sentencia, ¿por qué voy a quedar encerrado? Y además el debido proceso, entre otras garantías y derechos que incluso aquí se va a hacer un análisis convencional. Se va a analizar si la Convención Americana de Derechos Humanos, sus disposiciones, bueno, ha dicho las disposiciones de aquí de la prisión preventiva, son compatibles con el texto convencional, la Convención Americana y la propia Constitución, que estoy casi seguro que del análisis y del debate que se haga en la Corte, pues se va a decidir que se elimine esta figura. Pero si estuviéramos en otro país, si estuviéramos en otras situaciones, pues yo pienso que sería aceptable que se hiciera eso. Pero realmente lo que estamos viendo es que, pues no sé, discúlpeme, pero se está protegiendo a los grupos criminales que están azotando a México desde hace ya varias décadas. Ahora bien, en el proyecto del ministro dice que por la tardanza de los procesos se extiende luego la prisión preventiva por más años. Entonces el tema no sería la prisión preventiva, el tema sería que los jueces hagan su trabajo y vigilen que los procesos penales no se alarguen. ¿A dónde están los defensores? También ellos son responsables en determinado caso, ¿no? Muchas veces se señala la injusticia, oiga que está encerrado, ya lleva 10, 9, 15, 20 años, pero ¿en dónde está ese juez? Ese juez es responsable de sus procesos. ¿Cuándo va a rendir cuentas el Poder Judicial? ¿Dónde están los defensores? ¿Para qué están los defensores? Pues para hacer valer todas esas irregularidades. ¿Cómo es que diga el ministro que dilatan? Pues debieran de ponerse a trabajar el Poder Judicial y evitar que los procesos penales se alarguen indebidamente y que se acepte en cierta manera la prisión preventiva, pues en este caso justificada, si se justifica que deba de quedar encerrada o en privación de libertad el procesado, pues que sí se imponga, ¿no? Entonces, aquí tenemos las dos posturas que les he comentado. Las dos posturas para mí tienen suficientes argumentos, sobre todo por la realidad social, económica de México, que hace que la delincuencia impere, familias completas organizadas para delinquir, si no veas el caso de los montachoques, y otros delitos, fraudes, etcétera, en donde pues lo que están viendo es que no pasa nada contra ellos, la autoridad no hace su trabajo, no hay medidas de prevención tampoco, y pues viven en la gloria de la impunidad. Ahora imagínense qué señal, a lo mejor como señal, no, porque a lo mejor en el efecto práctico no va a suceder, pero por lo menos qué señal se daría de que secuestradores, violadores, homicidas dolosos salieran en libertad por esta decisión de la no prisión preventiva,
y agredieran a sus víctimas o se dedicaran a delinquir. Eso no lo toma en cuenta el proyecto de la Corte. O sea, se les hace muy fácil hacer un estudio en su escritorio, pero realmente no ven los efectos que se han tenido desde décadas en contra y en franco perjuicio de la víctima, ¿no? Entonces, va a ser un tema muy polémico, seguramente va a ser muy interesante ver la discusión que se tenga en el Pleno de la Corte sobre este tema, si realmente se aplaza o se cambia el proyecto o se acepta, no sé, será muy interesante porque pues están las dos posturas, ¿no? Quienes quieren que prevalezca todavía la prisión preventiva oficiosa, que consideramos que sí es violatoria, pero estamos en México, o sea, no estamos en un país donde se respeten las normas, donde haya convivencia social, estamos sumergidos en la impunidad, en la colusión de la autoridad con el delincuente. Entonces, pues hay que tomar factores también sociales y económicos para tomar estas decisiones, no solamente lo jurídico, porque pues si fuéramos lo estrictamente jurídico, pues yo les diría eliminen la prisión preventiva oficiosa porque francamente sí es inconvencional y sí es inconstitucional, pero aquí dejaríamos en estado de indefensión a mucha parte de la sociedad que pues ya está aterrorizada por la violencia. Ahora imagínense que quienes estén ahorita privados de la libertad por esos delitos graves salieran. ¿Qué mensaje vamos a dar? Es un mensaje terrible, ¿no? Entonces, y les decía yo, por el otro lado, los que pues obviamente quieren que se quite, pero pues estos temas necesitan más estudio, son temas delicados que no se pueden hacer así, y prueba de ello es que el propio presidente de la República se opone a eso. ¿Por qué se opone? Porque pues nos queda la lógica, nos queda el sentido común. Si estamos viendo que aquí los más cercanos se están dedicando a la delincuencia y actúan impunemente, ahora imagínense con ese tipo de decisiones, ¿no? Entonces son decisiones graves que nos pueden impactar y que bueno, a lo mejor sí estaría bien ese análisis, pero aquí en México lo que estamos viendo es que vivimos en el reino de la impunidad. Este sistema, este engranaje penal que se nos vendió como la panacea para los problemas en el tema de justicia, pues nada más se quedó en eso, en vendernos algo que iba a funcionar y que desafortunadamente no ha funcionado. Esa es la realidad. Incluso algunos compañeros festejaban de que ya tenía muchos años la implementación del sistema. A lo mejor el proceso sí sirve, quién sabe, yo digo que no, pero el sistema como tal, la cuestión forense, la investigación, está totalmente estancada. Seguimos viviendo los mismos vicios que teníamos en el sistema anterior y bueno, al no funcionar, pues este tema es muy peligroso, es muy delicado y hay que tener mucho cuidado en eso, ¿no? Ahora bien, el segundo tema es precisamente el tema de Julian Assange, una persona que descubre las mentiras de los gobiernos, publica cables reales sobre todo ese entramaje de delitos graves cometidos por los gobiernos, por los altos funcionarios, y le sucede lo mismo que estamos comentando, en prisión sin siquiera haber sentencia en su contra. Ahí vean cómo, pues aquí yo creo que el mayor estúpido, discúlpeme la palabra, pues es el juez que le pudo imponer una medida cautelar a este personaje y que bueno, ya se resolvió su extradición en Reino Unido. Me parece que ya se agotó en todas las instancias administrativas y jurisdiccionales y ya está en espera solamente de que lo extraditen físicamente, materialmente a los Estados Unidos y disculpen también la palabra, algún tarugo juez seguramente le va a poner en una prisión preventiva y lo va a someter a proceso, cosa que es totalmente arbitraria, pues fuera de toda lógica, porque yo pienso que si es un juez justo, consciente, que realmente haya estudiado el derecho por vocación, lo tendría que dejar en libertad.
De hecho, me llamó la atención una nota donde habla que la esposa de Julian Assange se reunió con Michelle Bachelet y todos estos funcionarios, bueno, ella tiene un cargo muy importante dentro de la ONU, no me acuerdo ahorita, es la alta comisionada de la ONU, y todos los funcionarios, todos los que he escuchado, por lo menos, porque los litigantes de aquí de México no los he escuchado, pues no les conviene hablar de este tema, desafortunadamente esos abogados mercantilistas, pero muchos autoridades de la ONU y funcionarios pues se han pronunciado en que debe de quedar totalmente en libertad Julian Assange, cosa que comparto. No puede haber un juez, por lo menos en sus facultades mentales, que lo siga teniendo en prisión o que bien llegue a Estados Unidos y lo procese. Estaremos muy pendientes de saber quién será ese juez que lo pretenda procesar, porque pues lo vamos a decir en público, es un estúpido si lo hace, ¿no? Y bueno, pues ese es el tema me llamó la atención porque sabemos que pues este tema está muy en correlación porque también está detenido este periodista en virtud de una prisión preventiva que no debiera de ser, pero habrá casos muy específicos en los que no opere la prisión justificada, ¿no? Y habrá casos en los que sí se justifique que la persona quede en prisión, ¿no? Entonces, pues hemos comentado las dos posturas son muy válidas. Yo en lo particular se corre muchos riesgos en caso de que se quite ahorita la prisión preventiva oficiosa, pero bueno, estaremos muy pendientes de lo que la Corte decida en su momento. Saludos a Mildred Vance, gracias al maestro Víctor Manuel, gracias a Juan José Sánchez Román, gracias a Pirrina On, nos dice, desafortunadamente el sistema no es funcional, no se adecuó a la realidad actual y se retrocedió, estoy en lo correcto, sí, no se ajusta este sistema a la realidad, se nos vendió, fue un cambio de forma y no de fondo, y prueba de ello lo que estamos viendo, ¿no? Los delincuentes burlándose de las víctimas. Seguiremos con más décadas con este cáncer, ojalá no, pero puede ser que sí. Y Jackie CR, igual gracias por vernos y escucharnos. Pues bien, este era el tema que quería yo abordar en esta cápsula del día de hoy, la cápsula número 133, y bueno, invitándoles a que compartan estas cápsulas, y recuerden que tenemos nuestros 3 canales en Telegram, Cultura Jurídica Televisión, en Facebook, Cultura Jurídica Televisión, y en nuestro canal de YouTube que se llama Cultura Jurídica Televisión. Aquí nos dice Pirrina On, se mueve por intereses, sí, efectivamente. Y bueno, pues si lo vemos en muchos casos, la colusión de la autoridad con la delincuencia, ahora imagínense con este tipo de decisiones, ¿no? Y bien, la Red de Abogados Puebla y Puerto Morelos a su servicio, cualquier consulta preventiva y correctiva integral, estamos en nuestro conmutador 222-941-0763. Muchas gracias y que tengan un excelente fin de semana.